principales, lo que quiero hacer en esta clase y tal vez la próxima, si no hace todo esto, es sobre la semiología cardiovascular, un repaso, y sobre la fisiopatología. ¿Por qué hago énfasis en la fisiopatología? Porque si ustedes entienden la fisiopatología, les va a ser más fácil el curso. Importante. Y para eso hay que saber los signos y síntomas cardiovasculares. ¿Cuáles serán? Disnea, edemas, dolor torácico fácil, síncope, cianosis, palpitación. O sea, esos 7 síntomas cardiovasculares más frecuentes. Entonces, si entendemos cada uno de estos y recordamos cada uno de estos, como les habrá podido enseñar el doctor Pari, nos va a ser mucho más fácil. Y dentro de ellos, el más frecuente es el dolor torácico. Y el dolor torácico, si ustedes dominan la semiología del dolor torácico, pueden tratar de llegar a un diagnóstico mucho más certero. Entonces, ¿qué vendría a ser dolor torácico? Vendría a ser una sensación desagradable, llamada molestia o sensación anómala en la región torácica. ¿Y de dónde va la región torácica, doctor? Base del cuello, parte superior del diafragma. Entonces, en esto, dolor torácico. Pero si me duele el hombro, ¿también sería dolor torácico? Sí, es dolor torácico. Si me punza en el lado derecho o me dan un golpe jugando fútbol, también es dolor torácico. Y más si es en el lado izquierdo, entonces ahí tienen que ver. Entonces, cualquier órgano o tejido puede ser el origen del dolor torácico, ya sean lesiones musculoesqueléticas, fracturas, contusiones, costocondilitis, desgarro, síndrome de Tietze, sean cardiológicas, un infarto, una angina, ¿no?, una pericarditis, sean vasculares, una tromboembolia pulmonar, una disección de aorta, sean pulmonares, neumonías, pleuritis, tumores pulmonares, neumotoras, o sean digestivas, como la esofagitis, la hernia hiatal, espasmos esofágicos, ruptura esofágica, desde la apendicitis. Recuerden que la apendicitis, cuando hagan gastro o si lo han hecho, comienza a veces con un dolor en epigastrio y que después se va a fosa ilíaca derecha. Entonces ahí el dolor epigástrico podría confundirse con un infarto de cara diafragmática, en la cual el dolor se va de epigastrio. Entonces también puede ser enfermedades del mediastino, como inflamaciones del mediastino, infecciones neurológicas como el herpes zóster, las neuropatías, ¿no?, o hasta psicógenas, ¿no?, cuadros de ansiedad. Les termina el enamorado o la enamorada y les duele el pecho, ¿no? También hay. Lo importante, ¿cómo es el dolor torácico típico cardiogénico, especialmente el anginoso de los cuadros coronarios? Ese es el que tienen que recordar, porque por eso vienen la mayoría de nuestros pacientes. El dolor puede ser tipo opresivo o de disconfort. ¿Le oprime? No, doctor, pero algo que me molesta. ¿Pero le oprime? No, doctor, no me oprime, pero me molesta. Ah, no le oprime, no es cardíaco. Eso no es así. Eso es un error. Puede ser una molestia, pero generalmente puede ser opresiva, ¿no?, que se pone en región retroesternal. Ustedes han hecho semio. No van a quedar mal al doctor Pari. Retroesternal, opresivo. ¿Qué más? Que se asocia a síntomas neurovegetativos, como sudoración, náuseas, vómitos, palidez, ¿no?, que se exacerba con el ejercicio o la actividad física y que cede con reposo o la administración de nitratos, ¿no? Ese es un dolor torácico típico y ese es el que tienen que recordar. ¿Por qué? Porque todos los días vamos a ver, y van a ver ustedes cuando hagan las prácticas, que hay un porcentaje de pacientes que vienen referidos de medicina general porque les dicen tiene dolor de pecho. Entonces el señor es hipertenso, tiene dolor de pecho, cardiología. Entonces yo veo y le pregunto, ¿cómo es? Doctor, me duele. ¿Desde cuándo? Desde hace 10 años, pero ahora más. ¿Cómo es? Una punzada acá que no me deja y que está ahí
me dura unos segundos y después se va. ¿En qué momento? Cuando reniego, cuando me altero, cuando... ¿Es un dolor torácico coronario? No. Te está diciendo es acá, es en el precordio, no te está diciendo es retroesternal. No te está diciendo es disconfort opresivo, no te está diciendo que se asocia a náuseas, a vómitos. Acá me punzo y no me deja respirar y después tomo aire y a veces pasa y a veces no viene. Pero no es el que estoy diciendo, no se exacerba con el ejercicio. Y camino usted, yo camino normal, nocturno, me voy, camino 5 cuadras, corro, juego futbito. Entonces, si fuese coronario, sería con la actividad física, ¿no? Entonces, eso tienen que recordar. Dolores pericárdicos. El dolor pericárdico de la pericarditis, ¿cómo era, doctora? Es en el centro del pecho. Puede ser retroesternal, ¿ya? Puede ser también punzante, es punzante. Puede ser punzante, intenso, opresivo, dolor, alguien no sabe. Pero ¿qué característica tiene? Empeora con la inspiración. Se altera con los movimientos respiratorios. Lo primo. Incrementa con la inspiración y cede con la expiración. Disminuye con la expiración. 1, 2, ¿qué más? Doctor Pari, lo llama. Que venga a ver. Doctora. ¿Qué otra característica? Ya dijo el movimiento respiratorio ahí. ¿Qué otra característica? Más importante. Tiene una posición antálgica. Puede ceder cuando te inclinas hacia adelante. Bueno, aumenta con el decúbito dorsal. Lo echas, el paciente está en la camilla medio sentado o está con la cabecera, dice, échese, lo echas. A ver, ¿cómo va el dolor? Me aumenta, me duele. A ver, siéntese. Disminuye, doctor. Y si le pongo posición maometano del signo del almohadón, como dice vuestro compañero, mejora todavía. Esas son las características de un dolor de pericarditis. Hay muchos pacientes que vienen con esas características, no preguntamos, me duele el pecho, ya está, trombólisis, electrocardiograma. Entonces, eso es importante. Problemas digestivos, generalmente es quemazón, punzante, puede ser retroesternal, pero que se irradia hacia la garganta. Recuerden que en el coronario también hay irradiación, que no lo hemos tocado. Era hacia el cuello, mandíbula, puede ser orejas, hombro izquierdo, cara interna de brazo y antebrazo y dedos cubitales de la mano izquierda. Puede ir al lado derecho, rara vez, pero podría ir o a la región dorsal. Entonces, muchas veces vienen también los pacientes, te dicen, se me adormece el brazo y por eso estoy viniendo. Todo este hombro, desde acá hasta acá. Entonces ahí ya se aleja, ¿no? Y este dolor es acompañado con el dolor retroesternal. El digestivo generalmente viene como vinagrera, como acidez, ¿no? Es un paciente que después incluso de alimentos algunas veces cede o empeora con los alimentos. Y hay varias causas de digestivos. Yo normalmente cuando hago semio, a mí me toca hacer, yo hago semio internacional, decía, porque desde este semio se lo cambiar. En la nacional les enseñaba a los chicos 55 causas de dolor torácico, de los cuales más o menos 15 eran digestivas, 15 a 18 respiratorias, había otras musculoesqueléticas, habría otras, y solo cardíacas o coronarias eran 4, 5, 6. Pero tienen que saberlas. Entonces no se olviden que digestivos. Pleuropulmonares, derrames pleurales, ¿no? Las neumonías, las bronquitis, todo lo que son tumores benignos o malignos pueden producir. Osteomusculares, ¿no? Con la movilización, síndrome de Tietze, neuritis intercostal. Ahora que hace frío todavía a muchos les puede doler, otros se quedan con el hombro y les duele el hombro, son musculoesqueléticas, ¿no? Neuríticas, quemantes, ¿no? O nerviosas, psicógenas. Hay todavía falta de la piel, el herpes zóster, falta de la mama, las glándulas mamarias, sea en varón o en mujer, pueden tener tumores, mastitis, pueden tener benignos y malignos los tumores, quistes, ¿no? O pueden tener dolores por ciertos medicamentos. Por ejemplo, dentro de los 4 fantásticos de la falla cardíaca, les he dicho antes una espironolactona. Esa espironolactona en algunos pacientes puede hacer ginecomastia, especialmente en los varones. Entonces comienza a sentir el varón que la glándula mamaria se aumenta de volumen y le duele.
Entonces eso te obliga a suspender o disminuir la dosis de medicamento. Entonces pueden haber esas cosas. Entonces, y hay dolores en ciertas patologías como la disección aórtica, que es otra de las causas, que generalmente es una enfermedad grave y que desgarra la cara interna o la capa interna de la aorta y que hace un dolor severo de comienzo súbito, de carácter desgarrante, tipo pulsátil, que va en el sentido de la disección, puede ir hasta la región lumbar, localizada en la cámara anterior del tórax, puede ir al cuello y la mandíbula, si es proximal, o en la región interescapular, en la parte dorsal, y que se va hasta el abdomen. Y algunas veces se puede acompañar con impresiones muy altas o con presiones bajas y shock, si ya se está por romper y ya está en fase final. Entonces, hay las clasificaciones de las disecciones de aorta. Cuando hagamos enfermedades de la aorta, vamos a hablar sobre la enfermedad de Bucky o la enfermedad de la clasificación de Stanford para la disección de aorta. ¿Quiénes tienen más probabilidad de hacer esto? Los pacientes con hipertensión, con aterosclerosis, con aneurismas de aorta, con aorta bicúspide, ¿no? Con coartación, más los hombres, ¿no? Que tienen el doble de la posibilidad de desarrollar esta patología, más en mayores de 60, 80 años, o en los que usan drogas tipo cocaína, las embarazadas con poca frecuencia, ¿no? Y yo no he visto hasta ahora nunca, y levantamiento de pesas de alta intensidad, ¿no? Generalmente que hacen muchos esfuerzos podrían disectar. ¿Tromboembolia pulmonar puede producir dolor torácico? Sí, y es la gran simuladora. Cuando ustedes ven un paciente que viene por falta de aire y con dolor de pecho, no solo piensen en fibroma coronario, piensen también en tromboembolia pulmonar. Y más si tiene antecedentes. El doctor ha estado con trombosis venosa, ha estado con varices, ha estado mucho tiempo en cama, ¿no? Que es la tromboembolia pulmonar, es la obstrucción de la arteria, de la circulación de la arteria pulmonar por un émbolo, por un coágulo que va desde las extremidades inferiores, llega al corazón, como llega por la vena cava inferior, pasa a la aurícula derecha. Y como no tiene otra cosa, pasa a la aurícula, al ventrículo derecho. Y como no tiene otro camino, va a la arteria pulmonar y puede ir a las ramas del lado izquierdo de los pulmones, del lado derecho o en las mismas ramas grandes. Ese coágulo que se formó en miembros inferiores. Pero ¿qué pasaría si tengo, doctor, un paciente con comunicación interauricular? ¿Qué era la comunicación interauricular? Es el espacio o una solución de continuidad entre la aurícula izquierda y la aurícula derecha que no debe haber. ¿Qué pasaría con el coágulo? Podría irse del lado derecho al lado izquierdo y de ahí se va al cerebro. ¿Cómo se llama eso? Embolia paradojal, un ACV paradójico. O sea, ¿por qué es paradójico? Porque es raro y no solo aparece cuando hay CIA, sino también con un foramen oval permeable que se abrió, pasó la sangre y se fue al cerebro. La embolia paradojal. Eso es importante. Entonces, ¿es una urgencia cardiovascular? Sí. ¿Constituyen las principales causas de mortalidad? Hace un mes se me murió un amigo entre comillas, porque lo conocí poco, pero era el hermano de una colega, por una paciente que venía con trombosis venosa y que le faltaba el aire y iba a emergencia. Le falta el aire. Los doctores me miraban, sí, no te preocupes, estás ansioso, estás preocupado, estás tomando, ya sigue. 2, 3, 5 días. Hasta que un día llega y estoy muy mal, me falta el aire. No, pero ya vino siempre todo. ¿No? Y ¡boom! Paro. Lo sacan del paro, lo ponen, le hacen tomografía, tromboembolia pulmonar masiva. Y deberíamos haberlo trombolizado, no sé por qué se demoraron. Y pues eso falleció. Entonces sospechen. Si ya tienen un paciente con factores de riesgo, sospechen una tromboembolia pulmonar, ¿no? Y si viene con Disney y es joven, con más razón, tenía 45 años, joven. Entonces siempre hay que conocer los factores, ¿no? Y qué factores de riesgo tiene, ¿no? Eso cuando hablamos de tromboembolia pulmonar. Entonces es importante. El dolor torácico pues puede ser varias causas: reflujo external, opresivo, taquipnéico, disneico, acompañado de cianosis, inestabilidad hemodinámica,
Todo eso puede ser una tromboembolia pulmonar, ¿no? Tienen que auscultar el corazón, pues a veces hay crépitos en las zonas de infarto o disminución del murmullo vesicular, y en la auscultación cardíaca a veces hay un soplo del foco pulmonar o un desdoblamiento del segundo ruido porque hay una obstrucción en el lado derecho y te está diciendo que hay una hipertensión pulmonar y falla del ventrículo derecho. Entonces es importante. Y el otro, el que ya siempre ustedes saben ya, ahora es el dolor torácico en un paciente con un infarto del miocardio. Y hemos hablado del dolor torácico isquémico. En el infarto la diferencia es el tiempo. En el dolor isquémico de angina, más o menos 5 minutos de dolor retroesternal opresivo con todos los síntomas neurovegetativos. En el infarto, generalmente 20 a 30 minutos. Si pasa de ese tiempo, piensen que ya se está infartando. Y es opresivo retroesternal continuo, ¿no? Entonces es la misma fisiopatología, es la obstrucción de una arteria coronaria. Esa arteria coronaria produce isquemia porque no irriga esa zona, el miocardio produce isquemia y esa isquemia en el miocardio para producir dolor torácico. Entonces es el mismo síntoma que hemos visto en antes. Se irradia el brazo izquierdo asociado a síntomas neurovegetativos, se puede irradiar a mandíbula, pero recuerden, ciertos pacientes en semiología han hecho que pacientes no presentan la misma característica de ese dolor. Hay 2 o 3. ¿Quiénes eran? Mujeres. Gestantes. No gestantes. Mujeres principalmente. Puede ser gestantes, pero más mujeres. 2, ancianos. Y 3, los más importantes. Diabéticos. Los diabéticos que ya tienen neuropatías, los ancianos también, y en las mujeres que a veces se presenta diferente, son los que pueden tener dolores atípicos y no tan clásicos como los que se presentan en un paciente normal, ¿no? Dolor del pecho desde el principio, intenso, de larga duración, retroesternal, que se puede irradiar a los músculos pectorales, al cuello. De comienzo súbito, de intensidad variable, de duración no menos de 10 minutos, generalmente unos 20 en el ángulo prolongado y más de 40 en el infarto, 30 algunos dicen. Opresivo, algunos retroesternal, transfixiante, constrictivo, sensación de muerte inminente, asociados a náuseas, vómitos, palidez, síntomas neurovegetativos, ¿no? Incrementa mucho más con el esfuerzo físico, por eso tratan de quedarse en una posición, porque si los haces caminar es más intenso, ¿no? Que se desencadena con el estrés físico mental, con el frío, con la ingesta de alimentos, con cualquier circunstancia que aumente el consumo de oxígeno. Suele asociarse de todos síntomas neurovegetativos que ya hemos hablado, ¿no? Y tiene características atípicas como puede ser la localización del epigastrio, ¿no? O como disnea, que es otra manifestación del síndrome coronario, ¿no? Un equivalente anginoso es la disnea, ¿no? La auscultación puede estar normal, generalmente puede haber taquicardia, ¿no? En algunas patologías, si afecta el lado derecho, vamos a ver que en el infarto de cara diafragmática a veces hay bradicardia, se afecta el nodo sinusal, ¿no? También en la exploración física podemos escuchar a la auscultación un soplo que nos puede acompañar en una valvulopatía, pero si encontramos un tercer ruido, ¿qué hay que sospechar? Falla cardíaca, hemos dicho. Y cuarto ruido, galope, peor todavía, ¿no? Si hay soplo de insuficiencia mitral, ¿cómo es el soplo de insuficiencia mitral? ¿Es sistólico o es diastólico? Sistólico. ¿Por qué es sistólico? Por la regurgitación. Por el retorno a la sangre. Entonces, en sístole, ¿qué pasa con el ventrículo izquierdo? Se contrae, expulsa la sangre. Normalmente por dónde? Por la aorta. Y eso se debe ir a la arteria aorta y a la circulación sistémica. En la insuficiencia mitral, ¿dónde se iría? A la aurícula izquierda. Y ese soplo regurgitante va a producir un soplo sistólico en foco mitral que se irradia a axila, ¿no? Y es un soplo en barrio, ¿no? Es un barrio. Entonces eso es importante.
¿Y esto por qué se produce en el infarto y en la isquemia? Porque hay una disfunción del músculo papilar. Entonces recuerden que en la anatomía los músculos papilares, que son dos en el ventrículo izquierdo, de ahí nacen las cuerdas tendinosas y eso evita que los velos de la válvula mitral se vayan hasta arriba, entonces se cierran. Eso es la válvula mitral normal. Si hay isquemia y este músculo papilar no se irriga bien, puede fallar y puede elongarse. Y por ese espacio que deja, ya no cierra, sino por ese espacio que deja, puede retroceder la sangre y eso es la insuficiencia mitral por isquemia. Entonces, en los pacientes con síndrome coronario puede haber ese soplo sistólico en foco mitral irradiado axila, sospechen de una disfunción o insuficiencia mitral por disfunción del músculo papilar. Eso es importante. En la neumonía, ¿cómo sería el dolor? Inspiratorio, en punta de costado, que se exacerba o que se asocia con tos productiva, fiebre, malestar general y todo. En la bronquitis también. En la pleuritis también es un dolor pleurítico. Entonces, hay varios síntomas del dolor pleurítico y dolor torácico que pueden encontrar y que generalmente te hacen pensar en proceso respiratorio. Si está en el lado derecho, en el lado izquierdo, toso y me duele. Tú piensas pues, más en el dolor pleurítico, no en el dolor torácico o coronario o isquémico. Entonces, el dolor pleurítico se debe a una inflamación directa de la pleura o una enfermedad pulmonar, neumonía, neumotórax, bronquitis, que es respiratoria, que se trata de un dolor agudo que aumenta con los movimientos respiratorios, con la tos, ¿no? Estos hacen rozar las pleuras que cubren los pulmones, produciendo dolor, y se suele definir como una puñalada, ¿no? O lancinante o en punta de costado. El síntoma principal de la derrame pleural, que algunos dicen de pleuresía, es el dolor que se halla en el tórax, ¿no? Especialmente como los movimientos respiratorios, la tos, hacen que empeore el dolor torácico. Algunas veces se asocia a disnea si es que tienen derrame. Puede haber cianosis si es que comprometen una gran parte y no hay un buen intercambio gaseoso al diodo capilar. Puede haber tos, dificultad para respirar, respiración rápida que se llama taquipnia, ¿no? Y esto puede producir además fiebre, malestar general. Entonces, en las pleuritis, en las neumonías, en las bronquitis, recuerden de estas características porque es importante, ¿no? Entonces ya hemos hecho un repaso de la patología más frecuente y que produce más visitas a los consultorios, que es el dolor torácico. Siempre van a tener pacientes con dolor torácico y no todos son ansiosos y algunos sí se preocupan por su salud, y si es un paciente con factores de riesgo, tomen importancia, ¿no? Siempre pregunten los factores de riesgo. ¿Cuáles serán los factores de riesgo cardiovascular, doctora? La varón es de 40, mujer también. ¿Qué más? Tabaquismo. ¿Pero cuál? Sedentarismo, hipertensión, importantísimo la hipertensión, diabetes, obesidad, dislipidemia, ¿qué más? Estrés, ¿qué más? Enfermedad renal, importantísimo, ¿qué más? Hábitos nocivos, consumo de cocaína, drogas, ¿qué más? IMC más de 30. Obesidad, ¿qué más? Sedentarismo, obesidad, todo. Esos son factores de riesgo cardiovascular. Y hay factores de riesgo tradicionales y hay otros nuevos. Infecciones. Las infecciones periodontales, la periodontitis también. Hay, ¿qué otras más? El ácido úrico alto. Los pacientes con ácido úrico alto también son factores de riesgo cardiovascular. VIH, algunos pacientes con VIH son de más riesgo cardiovascular. Y algo que se están olvidando: tu familia. Antecedentes familiares. No, el antecedente familiar. Doctor, mi abuelito se ha muerto a los 80 años de infarto. ¿Me puedo infartar? Claro. Puede ser.
pero es más difícil porque lo más probable es que haya un abuelito de 80, 90 tenga aterosclerosis y por eso le haga el infarto. Mientras que si tienes un familiar directo, varón más de 50 y mujer más de 60, o que diga menos de 50 varón y menos de 60 mujer, es más riesgo. Doctor, yo conozco a mi tío que se ha muerto a los 40 años con infarto, o a los 48, o a los 50. Sus hijos tienen el riesgo de desarrollar un infarto y tienen que cuidar. Y si tengo un familiar mujer que antes de los 60 ha tenido un ACV, no solo infarto, ACV, o un infarto miocárdico, o una angina, también es un factor de riesgo para la familia, ¿no? Entonces es importante recordar eso. Antecedentes familiares. Eso es lo más importante. ¿Cuál sería la fisiopatología de la disnea? A ver, vamos aquí, comenzamos. Doctor, disnea, fisiopatología. ¿Qué es la disnea? Para la disnea es la sensación subjetiva de falta de aire. Sensación subjetiva de falta de aire. Muy bien, está definido. Entonces, cualquier sensación de que no entra aire, que no puedes entrar, que no puedes llenar, que le falta aire con respiración, aquí no hay que es una disnea. ¿Cuál es la fisiopatología cardiológica de la disnea? Cardiovascular. Cardíaca, disnea cardíaca. Porque puede haber por cetoacidosis, puede haber por neumonía, por bronquitis, puede haber por muchas cosas. Fisiopatología. Bueno, la disnea es el síntoma cardinal de un corazón insuficiente, así que... ¿Qué corazón? Un corazón insuficiente. ¿Qué corazón? Tienes dos corazones, derecho e izquierdo. Al corazón izquierdo. Falla del ventrículo izquierdo. Recuerden eso. Disnea, falla ventrículo izquierdo. ¿Por qué? Porque el ventrículo izquierdo hemos dicho que bombea sangre. ¿De dónde? ¿Del ventrículo izquierdo a dónde lo manda? A la aorta. Si falla el ventrículo izquierdo, aumenta la presión de fin de diástole. Al aumentar la presión de fin de diástole, ¿de quién viene o quién llena de sangre el ventrículo izquierdo? ¿De dónde a dónde viene? De la sangre, de la aurícula izquierda. Entonces la aurícula izquierda va a aumentar la presión. Si aumenta la presión en el ventrículo izquierdo y encuentra más presión, la aurícula no va a poder vaciar, entonces tiene que hacer un esfuerzo. Pues aumenta la presión retrógrada aurícula izquierda. ¿Qué estructuras anatómicas drenan en la aurícula izquierda? Venas pulmonares. Entonces aumenta la presión retrógrada hacia venas pulmonares. ¿Y de dónde vienen las venas pulmonares? ¿Dónde se forman? En la membrana alveolo-capilar, desde ahí vienen, ¿no? Se van formando. ¿Y qué pasa en la membrana alveolo-capilar? Intercambio gaseoso. ¿Qué pasa si hay aumento de la presión en la membrana alveolo-capilar? El intercambio gaseoso va a ser pobre. Entonces va a haber hipoxia. Y esa hipoxia que va a llegar va a ser identificada por el callado aórtico, donde están los valos y quimioreceptores, y eso va a decir, hay hipoxia. ¿Y qué va a decir? Va al centro respiratorio, respira más. ¿Para qué? Para que tenga más oxigenación. Entonces, la fisiopatología de la disnea es una falla del ventrículo izquierdo, por aumento de las presiones de fin de diástoles del ventrículo izquierdo y que hace una presión retrógrada hacia las membranas alveolo-capilar y donde hay falla de intercambio gaseoso. Doctor, pero también hay una disnea en la estenosis mitral y no hay aumento de la presión de falla del ventrículo izquierdo. ¿Cierto? Cuando se cierra la válvula mitral, si acá estuviera la válvula mitral, todos nosotros somos la sangre en el ventrículo izquierdo y esta fuera la aorta. Si se cierra la válvula mitral, habría poco llenado de ventrículo. El ventrículo izquierdo está normal, pero ya también la presión es en la aurícula de frente, en la aurícula izquierda, y eso hace presión retrógrada a las venas pulmonares, a la membrana alveolo-capilar y hace hipoxemia. Entonces no se olviden que la disnea es una falla del lado izquierdo del corazón, principalmente el ventrículo izquierdo del corazón. Si entendemos esa fisiopatología, podemos saber de que si tienes un paciente con disnea y tiene un ventrículo izquierdo chiquito, una buena válvula, las válvulas están funcionando y en la radiografía no hay cardiomegalia, tú piensas que la disnea puede ser respiratoria o de otras causas, ¿no? Ahora, edemas. Edema en miembro inferior. ¿Cuál es la definición, doctora, de edemas? Es la extravasación del líquido al espacio intersticial.
al espacio intersticial, ¿no? Generalmente por aumento de las presiones hidrostáticas. Entonces, ¿cuál es la característica semiológica de un edema cardiogénico? es Blando, depresible, que deja Bovea o Godet, signo de Godet, tendencia hasta simétrico, tiene que ser los dos, bilateral, empeora, en la tarde. más empeora con la posición del paciente. O sea, si el paciente está echado todo el rato, va a ser en las zonas de declive. Pero si es un paciente que hace actividad física, va a ser más en miembros inferiores. Y va a ser más vespertino, o sea, en la noche, y en la mañana puede amanecer normal. Entonces no es matutino. Empeora con... Pero a ver, si es un paciente que duerme en la noche y es cuidante, y en el día y en la noche se va a trabajar a cuidar en un edificio toda la noche y tiene que estar despierto, puede ser en la noche. Entonces tiene que ver con la gravedad. ¿Qué más? Ascendente. Frío quiere decir que no está a temperatura fría, está a temperatura normal corporal. O sea, no es caliente, no está con eritema y con aumento de calor de temperatura. A eso le dicen frío. Esas características es de un edema cardiogénico. Entonces, ya sabiendo eso, ¿cuál es la fisiopatología, doctora? Es igual que el lado, que la disnea. Ya te sople. Rápido. Ella ha dicho que es por aumento de la presión hidrostática. Pero ¿cómo sería? Entonces, ¿sería una falla del ventrículo? Claro, izquierdo es disnea, derecho. En anatomía, ventrículo derecho, expulsa la sangre a través de ¿qué? De la válvula pulmonar. ¿A dónde? A la arteria pulmonar y se oxigena, ¿no? Detrás del ventrículo derecho, ¿quién está? La aurícula derecha. Y en el medio de ellas, la válvula tricúspide. Entonces, si hay falla del ventrículo derecho, que ya sea por una falla del lado izquierdo o no, o por una falla del pulmón y de la arteria pulmonar, ¿qué va a aumentar? Presión de fin de diástole en el ventrículo derecho. Entonces la sangre va a oprimir más, va a haber más volumen y eso va a presionar a los músculos, al músculo, y eso se llama presión de fin de diástole. Aumenta la cantidad de sangre en el ventrículo derecho. ¿Eso qué va a producir? ¿Ah? Aumento de la presión. ¿Quién está detrás de la aurícula derecha? ¿Qué estructura anatómica llega a la aurícula derecha? Venas, cavas. Superior, va a haber incuritación yugular. Inferior, hepatomegalia, y si aumenta la presión, puede haber ascitis, aumento de la presión hidrostática en miembros inferiores, y edema, que vence a la presión oncótica. Entonces va a haber extravasación. Entonces, edema, falla del ventrículo derecho. Disnea, falla del ventrículo izquierdo. Recuerden eso, prácticamente. Entonces, con eso ya se arma vuestra estructura y vamos. Ya tenemos dolor torácico, tenemos edema, tenemos disnea. Recuerden que dentro de disnea, y tienen que repasar, hay la disnea paroxística nocturna, hay la ortopnia, la platipnia, la trepopnia, que eso tienen que recordar, eso es semiología. No puedo hacer toda la clase de semio en una, pero ya tienen que recordar. Después, la cianosis. ¿Qué es la cianosis? Coloración azulada. La coloración azulada de un tejido, ¿ya? ¿Por qué? Fisiopatología. ¿Por qué? Bueno, depende, ¿no? Es que cuando No las causas. Dime, ¿por qué se hace cianosis? Porque si falta oxígeno, ¿por qué? ¿Qué hace la falta de oxígeno? Aumento de la hemoglobina reducida. Entonces no se olviden de la hemoglobina reducida. Doctor, mi dedito se ha puesto morado. ¿Es falta de oxígeno? Sí. ¿Hay falta de oxigenación? Sí. ¿Pero qué hay en esa zona? Hay aumento de la hemoglobina reducida. Recuerden que la hemoglobina tiene 4 receptores para oxígeno. Entonces cuando va el tejido, saca 1 o 2 y la sangre regresa, y regresa azulada, puede sacar los 3, regresa al lado derecho, va al pulmón, se oxigena, otra vuelta se llena de los 4 receptores de oxígeno de los 4 y otra vuelta va al tejido. Eso es lo que pasa. Pero cuando hay enlentecimiento en este tejido, por vasoconstricción, por cualquier cosa, va a demorar en pasar la sangre. Entonces el tejido va a extraer más hemoglobina.
más oxígeno de la hemoglobina, entonces se va a volver en hemoglobina reducida. Entonces el valor normal es 3.5, menos de 3 te dice gramos, más de 5 gramos por decilitro produce cianosis. Y eso es lo que produce la cianosis. Entonces, existe dos tipos de cianosis. ¿Cuál era? Central y periférica. ¿Cuál es la diferencia semiológica entre la central y la periférica? ¿Dónde se da? Más o menos. Si yo tengo cianosis en la punta de mi nariz, no es sacral. ¿Es periférica o central? Periférica. Es periférica. Doctor, pero está en el centro de su cuerpo. No es así. Es en Están extremidades. lejos. ¿Cuál es la diferencia? Pero tiene los periféricos. ¿Cómo se llama? ¿Ya? ¿Cuál será? A ver, hermano, un favor, a las 5 de la tarde denme una llamadita. Yo voy a estar en el consultorio y lo voy a revisar si es que ahí lo puedo encontrar. Yo lo que le hemos dado. ¿Ya? 5. Porque ahorita no estoy en el consultorio. Tendría que esperarme. No sé si le habrán pedido con su nombre, pero si no le han pedido, mejor espérenme para que yo pueda darle el receta. Ahorita no estoy ahí. Listo. Entonces, la cianosis, existe dos tipos de cianosis, central y periférica. A ver, la fisiopatología es casi la misma, solo que la diferencia es que en la central, la sangre total está con poca oxigenación y con aumento de la hemoglobina reducida. Toda la sangre. Entonces la vas a encontrar en todo sitio. ¿Y cuál es el sitio principal semiológico donde debes ver cianosis? Lengua. La lengua y la mucosa oral interna. Si tu lengua está morada, o la lengua de tu paciente está morada, hay cianosis central. Eso es lo que tienen que recordar. Abra la boca, la cianosis, los carrillos, todo está cianótico, ese es cianosis central. ¿Cuál es la fisiopatología? Aumento de hemoglobina reducida en toda la sangre. ¿Por qué se produciría eso? O falla de la oxigenación, membrana alveolo-capilar que estamos hablando, edema agudo del pulmón, neumonía, cualquier cosa, shunts, ¿no? Comunicación de la sangre venosa y arterial, va a contaminar y la va a volver con aumento de la hemoglobina reducida. Y eso va a producir cianosis. Cianosis central, saca la lengua. Cianosis periférica es en la parte distal. Puede ser la punta de tu nariz, puede ser las orejas, puede ser los labios, puede ser los dedos, son acrales, pero ahí la fisiopatología es diferente. ¿Qué pasa? Si tienes frío, por ejemplo, o estás en la nieve, ¿qué va a pasar en las zonas distales? Va a disminuir la circulación. Por el flujo. Esa disminución de la circulación hemos dicho que va a hacer que el tejido capte más hemoglobina de la circulación y se aumente la hemoglobina reducida en esa zona y va a producir cianosis. Entonces no se olviden de esa diferencia. ¿Por qué? Porque van a tener paciente morado, gordo, todo, ¿no? Sus labios morados, cianosis central. Saca la lengua, rosadita. Entonces tengan cuidado, ¿no? Hay pacientes que tienen esas características que les puede venir, ¿no? Entonces, eso es importante. Cianosis central y cianosis periférica. La cianosis periférica, la fisiopatología es vasoespasmo principalmente. La central es, por lo que hemos dicho, hipoxemia sistémica. Entonces, eso es lo que tienen que recordar. Y el último, el síncope, ¿no? ¿Qué es el síncope? Tiene otra característica. Disminución de perfusión. Esa es la fisiopatología, pero ahorita vamos a ver. Definición de síncope, doctor. La pérdida súbita de Súbita. conciencia es autolimitada. ¿Cuánto tiempo? Menos. Es una Pérdida súbita, transitoria de la conciencia, de corta duración, menos de 1 minuto, dice la teoría. Menos de 1 minuto. De recuperación rápida y sin secuelas. Sin secuelas. Eso es lo que tienes que recordar.
El otro día íbamos donde un paciente, antes de ayer, un paciente en el seguro, por 5. Le pregunto, ¿cuándo ha sido el primer síncope? Hace 3 años. ¿Cómo fue? Estaba bien y de ahí me dolió el estómago y quise ir al baño. Y no abrían la puerta y toqué la puerta y me dolía el estómago. Abrieron la puerta, entré, hice deposiciones líquidas, pero me sentía débil. Me paré, me debilitó y ¡bum! Casi me caigo. Es un síncope, puede ser, pero ahí hay otro nombre, ¿no? Mientras que hay otro que puede ser ortostatismo o una hipotensión vasovagal situacional y por lo cual bajó la presión, no irrigó y se quiso caer y se cayó. Pero hay otro paciente que te dice, no doctor, estaba tranquilo y súbitamente ¡bum! ¡Bum! Me caí. O vi algunas cosas, no necesitas, ¡bum! Me caí y después me recuperé y ya está. Me he fracturado, me he caído, me he golpeado, me he tequeado. Entonces, pérdida súbita transitoria de la conciencia, de corta duración, menos de un minuto, autolimitada, como dice la doctora. Si no deja secuelas, hay que pensar en un síncope cardiogénico. La fisiopatología, falta de irrigación cerebral. ¿Por qué? Puede ser un bloqueo auriculoventricular. Tengo un paciente que voy a poner marcapasos, si Dios quiere, todo bien, el sábado, que es un paciente que se ha sincopado 2 o 3 veces, estaba en su casa, estaba bien, estaba sentadito comiendo y de ahí, ¡pum!, se cayó y no se corre. Después, rapidito, se despertó, papá, y estaba encima de la mesa tirado y se levantó, sí, estoy bien. Ese es un 5, ¿no? Entonces, eso tienen que ver. Pero hay otro término, que es el pre-5. Porque dentro del síncope, a propósito, no les he dicho una parte más. En el síncope dice pérdida del tono postural con pérdida de la conciencia. El presíncope, ¿qué sería? Te estoy soplando. Pérdida del tono postural sin pérdida de la conciencia. Y si ese presíncope lo dejas ahí, se va a sincopar. ¿No? Se va a sincopar porque no hay irrigación. ¿Qué te está diciendo? Hay falta de irrigación cerebral. Y generalmente es aquellos pacientes deshidratados o por muchas otras causas, o como les he dicho, por hipotensión, en la cual se sienten débiles, ¿no? Yo tenía una alumna que justo de semiología, estábamos en el hospital pasando visita a las 8 de la mañana y la ves, ¿no? Así, pálida, blanca, pero abre los ojos pero no te mira. ¿Estás bien, doctora? Sí, le hemos echado, le hemos levantado los pies y se ha recuperado. Ese era un presíncope. Si yo la dejaba ahí, se sincopaba. Entonces, pérdida del tono postural sin pérdida de la conciencia. Recuerden esos síntomas cardiovasculares. ¿Listo, chicos? ¿Preguntas? No creo.